María, una mujer de 35 años, vivía en un pequeño pueblo en el estado de Guanajuato, México. Hija de un campesino y una costurera, aprendió desde niña a trabajar duro y soñar en grande, aunque los recursos de su familia fueran limitados. La vida le dio un golpe duro cuando, a los 20 años, su padre falleció, y ella se vio obligada a abandonar sus estudios para mantener a su madre y sus dos hermanos menores. Con el tiempo, María se convirtió en una fontanera autodidacta, reparando tuberías y desagües en su pueblo. Sin embargo, su talento y habilidades chocaban con un mundo dominado por hombres. El trabajo de un hombre, decían los vecinos, mientras la subestimaban. Pero María no se rendía. Sabía que tenía que buscar mejores oportunidades para salir adelante. Cuando escuchó sobre una fábrica en Detroit que necesitaba técnicos para sus líneas de producción, vio una oportunidad. Con apenas lo necesario, tomó sus ahorros y se despidió de su familia con la promesa de enviarles dinero y regresar triunfante. El trayecto no fue fácil. Pasó por momentos de incertidumbre, pero su corazón estaba lleno de esperanza. Llegar a Detroit fue un choque. Las luces, el frío y el bullicio de la ciudad contrastaban con la tranquilidad de su pueblo. Consiguió un pequeño cuarto en un edificio viejo y empezó a buscar trabajo en la fábrica. Sin embargo, pronto enfrentaría barreras que pondrían a prueba su fuerza y determinación. El primer día en la fábrica de Detroit fue intimidante. María llegó temprano, con su currículum en mano y una determinación que se reflejaba en sus ojos. Sin embargo, al entrar a la sala de entrevistas, notó las miradas de desconfianza de otros aspirantes. La mayoría eran hombres y, además, nativos del lugar. ¿Tú crees que puedas con este trabajo?, le preguntó el supervisor con tono burlón mientras revisaba sus papeles. ¿Crees en el poder de las mujeres y el valor de la familia? Únete a nuestra comunidad. En la cruda realidad, suscríbete ahora y vive historias que inspiran, emocionan y transforman. María, aunque herida por el prejuicio, respondió con firmeza: «Deme una oportunidad y le demostraré que soy la mejor opción». El supervisor, intrigado por su respuesta, decidió darle una semana de prueba, asignándole las tareas más complicadas. María, lejos de rendirse, utilizó su ingenio para reparar una línea de ensamblaje que llevaba días detenida. Aunque muchos compañeros no ocultaban su escepticismo, algunos comenzaron a reconocer su talento. Al finalizar su primer mes, ya había demostrado su capacidad en más de una ocasión, ganándose el respeto de algunos, pero también despertando la envidia de otros. Una tarde, mientras María trabajaba en una nueva línea de ensamblaje, escuchó al supervisor hablar con Jack en voz baja. «Esa mujer nos está haciendo quedar en ridículo. Si sigue así, podrían darle el ascenso que tú mereces», decía el supervisor. María, escondida detrás de unas cajas, sintió que su corazón se aceleraba. No solo enfrentaba prejuicios, sino que ahora era un obstáculo en los planes de otros. Esa noche, al regresar a casa, María comenzó a cuestionarse si valía la pena seguir luchando en un lugar donde parecía que todos estaban en su contra. Sin embargo, al mirar una foto de su madre y sus hermanos, recordó por qué había venido. Decidió que no dejaría que nadie la apartara de sus metas. Al día siguiente, María se enfrentó directamente a Jack durante una reunión del equipo. «Si tienes un problema conmigo, dilo de frente», le dijo, desafiándolo frente a todos. Jack, sorprendido, solo logró balbucear algo sobre respeto. Ese fue el primer paso para que otros comenzaran a tomarla en serio. El conflicto con Jack dividió al equipo. Algunos compañeros, inspirados por la valentía de María, comenzaron a apoyarla abiertamente, mientras otros seguían aliados a Jack, temerosos de perder su estatus en la fábrica. Entre los primeros estaba Ryan, un joven técnico que admiraba la dedicación y el ingenio de María. El supervisor, aunque aún dudaba de María, no pudo ignorar los resultados de su trabajo. Una mañana, después de semanas de tensión, decidió asignarle la supervisión de un proyecto crítico: rediseñar el sistema hidráulico de la fábrica para aumentar la eficiencia. Era una responsabilidad enorme, y todos sabían que un error podía costarle el empleo.
Mientras trabajaba en el proyecto, María comenzó a recibir notas anónimas con amenazas. «Regresa a México antes de que sea tarde», decía una de ellas. Aunque se sintió intimidada, no se lo confesó a nadie. En lugar de eso, duplicó su esfuerzo y se enfocó en perfeccionar su diseño. Con el nuevo proyecto asignado a María, las tensiones entre los trabajadores alcanzaron un nuevo nivel. Jack, humillado por sus fallidos intentos de desacreditarla, intentó dividir al equipo. Utilizó su influencia sobre los trabajadores más antiguos, difundiendo rumores sobre la supuesta protección especial que María recibía de la gerencia. María, lejos de caer en el juego, decidió enfrentar la situación de manera directa. Reunió al equipo en una de las pausas y con un tono calmado pero firme, habló. «Sé que algunos no confían en mí, pero estoy aquí para trabajar como cualquier otro. Todos queremos que esta fábrica funcione mejor y no puedo hacerlo sola». El silencio en la sala fue interrumpido por Ryan, quien apoyó a María públicamente. Poco a poco, otros comenzaron a reconocer el valor de trabajar unidos, mientras que Jack y su grupo quedaban aislados. Aunque todavía había fricciones, las palabras de María empezaron a cambiar la percepción de muchos. Mientras María avanzaba en el rediseño del sistema hidráulico, se enfrentó a un problema inesperado. Las piezas necesarias para completar el proyecto no llegaban debido a retrasos en la cadena de suministro. Jack aprovechó esta oportunidad para criticarla abiertamente frente a la gerencia, insinuando que no era capaz de gestionar un proyecto tan grande. La presión era abrumadora. María sabía que su reputación estaba en juego, pero también sabía que no podía controlar todos los factores externos. Con la ayuda de Ryan y otros aliados, buscó alternativas locales para obtener las piezas faltantes. Aunque esto implicaba trabajar horas extras y asumir más riesgos, no dudó en hacerlo. En una noche particularmente difícil, María recibió una llamada de su madre. «Hija, estamos orgullosos de ti. No importa lo que pase, sigue luchando». Esas palabras fueron el aliento que necesitaba para seguir adelante. Durante este periodo, María comenzó a estrechar lazos con algunos de sus compañeros. Uno de ellos fue Ryan, quien compartió su propia historia de lucha como inmigrante de Europa del Este. Su amistad se convirtió en un apoyo emocional crucial para ambos, y juntos comenzaron a motivar a otros trabajadores para mejorar la dinámica del equipo. Además, María descubrió que el supervisor, aunque inicialmente parecía distante, también enfrentaba presiones de la gerencia para justificar cada decisión. Al ver el esfuerzo y la dedicación de María, comenzó a respetarla de manera genuina, abriéndose a ella y confiándole más responsabilidades. A pocos días de la presentación final del proyecto, Jack, desesperado por recuperar su posición, saboteó una de las maquinarias claves del sistema hidráulico. La falla provocó un retraso crítico y María tuvo que actuar rápidamente para solucionarlo. Con la ayuda de Ryan y otros aliados, trabajó toda la noche para reparar el daño. Aunque estaban agotados, lograron completar el trabajo justo a tiempo para la revisión final. Sin embargo, durante la reparación, encontraron pruebas de que el daño había sido intencional. María enfrentó a Jack directamente en presencia del supervisor y otros trabajadores. Aunque Jack negó inicialmente las acusaciones, las evidencias eran claras y finalmente fue despedido. Con Jack fuera de la fábrica, el ambiente comenzó a mejorar. Pero el proyecto seguía siendo un desafío monumental. El día de la presentación llegó y María tenía que demostrar no solo que su diseño era eficiente, sino también que podía implementarse sin comprometer la seguridad de los trabajadores. Durante la presentación, un ingeniero externo cuestionó algunos aspectos técnicos del diseño. María, aunque nerviosa, respondió con seguridad, explicando cada detalle con precisión y demostrando su profundo conocimiento. Su exposición dejó claro que su propuesta no solo era viable, sino que también representaba un avance significativo para la fábrica. La gerencia, impresionada por su trabajo, aprobó el proyecto y lo implementó de inmediato. El éxito del proyecto no fue el final de los problemas para María. Aunque había ganado el respeto de la mayoría, algunos todavía cuestionaban su autoridad. Durante las primeras semanas de implementación,
surgieron pequeños problemas técnicos que ponían en riesgo la continuidad del proyecto. María asumió la responsabilidad, trabajando incansablemente para resolver cada problema. Aunque estaba agotada física y emocionalmente, su determinación nunca flaqueó. En una reunión de emergencia, defendió su diseño y presentó soluciones prácticas para los problemas detectados, ganándose finalmente la confianza plena de todos. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el sistema comenzó a operar al 100% de su capacidad, demostrando su efectividad. La productividad de la fábrica aumentó significativamente, y los directivos decidieron promover a María a una posición de liderazgo, reconociendo su talento y dedicación. El éxito del sistema rediseñado marcó un antes y un después en la fábrica. La implementación fue impecable y los resultados superaron todas las expectativas. Los directivos organizaron una reunión para reconocer oficialmente el esfuerzo de María y su equipo. En ese momento, María se convirtió en un ejemplo vivo de que la perseverancia y el talento no tienen género. Su historia inspiró a más mujeres en la industria, marcando un precedente importante para futuras generaciones. María no solo logró su objetivo de ganarse un lugar en un mundo hostil, sino que también cambió la mentalidad de muchos de sus compañeros. Su historia se convirtió en un ejemplo de perseverancia y valor, demostrando que los prejuicios y las barreras se pueden superar con esfuerzo y determinación. Aunque su camino estuvo lleno de desafíos, María nunca olvidó sus raíces ni a su familia en México, a quienes siguió apoyando desde la distancia. Con el tiempo, la fábrica implementó más proyectos liderados por ella, convirtiéndola en una figura clave en su éxito. El legado de María no solo cambió su vida, sino también la de quienes la rodeaban, inspirándolos a luchar por sus sueños, sin importar los obstáculos. No importa cuán grandes sean las barreras, cuando crees en ti mismo y luchas con todo tu corazón, los sueños pueden hacerse realidad. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más relatos impactantes que revelan la cruda realidad de las situaciones cotidianas. No te pierdas el próximo vídeo, que ya aparece en tu pantalla, con una nueva historia que seguramente te sorprenderá. Gracias por acompañarnos y formar parte de esta comunidad.